Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Los zapatos de novia son uno de los accesorios de su ajuar más importantes junto con el vestido, velo, tocado, así como el peinado, maquillaje y perfume, pues son parte de tu look de boda. Hoy te digo cómo elegir los zapatos adecuados para que te veas espectacular y estés cómoda durante tu gran día. ¡Comencemos! En la larga lista de accesorios que complementan el ajuar de la boda, el determinar el mejor tipo de zapato de novia y encontrar el par perfecto para combinar con su hermoso vestido es una de las principales prioridades. Para algunas novias es muy importante, casi rivalizando con la búsqueda del vestido, mientras que para otras el tener zapatos cómodos es suficiente. Cualquiera que sean tus prioridades, al final del día tus zapatos para la boda tienen un papel importante que cumplir, pues deben complementar tu look nupcial y ayudar a estilizar tu figura. Claro que deben gustarte, pero también debes querer y poder usarlos durante un largo periodo de tiempo, en algunos casos más de 15 horas. Si bien el proceso de encontrar el ajuste perfecto se pudiera parecer al de zapato de Cenicienta, al final existe un par ideal para cada novia. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de zapato es mejor para ti? He preparado unos puntos que te ayudarán a medida que pruebas las opciones para encontrar los zapatos en los que te sentirás increíble al caminar hacia el altar. Veamos. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Define tu estilo. Es poco probable que compres los zapatos y tu vestido de novia en el mismo lugar, y el conocer tu estilo nupcial es clave para garantizar la uniformidad. Es decir, si quieres un look vintage, debes combinar el estilo de tus zapatos con la misma época. Toma como referencia cualquier detalle de tu vestido que puedan incluir tus zapatos, como encaje, raso, tul, etc. Elige primero tu vestido. Puedes pensar que has encontrado los zapatos de tus sueños, pero podrían no combinar con tu vestido, pues deben complementar el estilo y formalidad. El largo del vestido importa mucho. Si es corto, los zapatos recibirán mucha atención. Los vestidos largos cubren la mayoría de los zapatos, pero influyen en la altura del tacón. Aunque si realmente los amas, puedes comprarlos por si acaso. Considera la locación. Con todo el movimiento, caminatas y baile en el día de tu boda, debes considerar los lugares donde estarás, incluyendo calles, iglesia, pista de baile, jardines o arena, pues debes lucir elegante caminando en tu boda. Estos lugares influirán en el tipo y cantidad de zapatos a usar. Los tacones son geniales al caminar en la iglesia, pero terribles en el pasto, piedras o arena. Apégate a tu estilo. Los zapatos de novia también deben combinar con tu estilo nupcial, ya sea vintage, tradicional o contemporáneo. Puedes optar por adaptar los zapatos al estilo de tu vestido aplicando encajes, bordados, tul o satén para lograr un look de novia más uniforme. Por supuesto, esto debe hacerlo un profesional. Investiga las opciones. Al saber el estilo de tu vestido, es momento de investigar acerca de los zapatos de novia. Algunas boutiques te permiten ver su inventario en línea para darte una idea más amplia y puedas descubrir qué detalles te gustan y cuáles no. Una vez hecho esto, será mucho más fácil comenzar a probarte zapatos para el día de tu boda. Compara precios. Puede ser tentador comprar el primer par de zapatos del que te enamores, sin embargo, al igual que con tu vestido de novia, también puedes comparar, no solo para encontrar un mejor precio, sino la tienda ideal. Puedes comenzar en línea para darte una idea y después ir a los establecimientos a probarte los estilos que te gusten, de acuerdo al precio. Establece un presupuesto. Al tener una idea de los precios, puedes determinar un presupuesto. Los zapatos de novia pueden ser costosos. Por esto es importante hacer las investigaciones que ya mencionamos para que puedas determinar cuánto quieres y puedes gastar. Tener un presupuesto fijo desde el principio te ayudará a limitar tu búsqueda y a encontrar los zapatos perfectos para ti. Altura de tacones. Hay diferentes opciones para elegir. Recuerda, cuanto más alto sea el tacón, más presión habrá sobre la punta de los pies y estarás de pie durante periodos prolongados. Si quieres llevar tacones pero no los usas habitualmente,
No te recomiendo usar tacones de aguja por primera vez el día de tu boda. Trata con unos medianos de bloc. Si para ti son habituales, úsalos. Considera la comodidad. Cuando te pruebes zapatos, asegúrate de que sean cómodos al estar de pie y caminar. En zapatos de tacón, asegúrate de que haya relleno en la almohadilla del pie para que no te lastime. Los cordones o correas agregan ajuste tanto a pies estrechos como anchos. Asegúrate de que ajusten bien para que no te cansen. Ten un plan B. Considera llevar 2 pares de zapatos en lugar de uno, pues es posible que las cosas no siempre salgan según lo planeado, como un cambio de clima o un desastre en el calzado. Puedes optar por usar tacones en la ceremonia y zapatos más cómodos en la recepción para bailar toda la fiesta. Tamaño y forma adecuados. Pruébate zapatos en diferentes tallas y formas para encontrar el que mejor te calce. Es mejor llevar zapatos con punta redonda, pues es menos probable que provoque dolor en los dedos como los zapatos puntiagudos. Lo mejor es probarte zapatos por la tarde, una vez que hayas estado de pie por un tiempo para que tengas mejor idea de cómo te quedará. Color de zapatos. Como cualquier otra decisión de estilo para tu boda, el color de tus zapatos dependerá del tipo de novia que seas. Las novias clásicas y tradicionales probablemente se sentirán atraídas por el blanco, champán, marfil y tonos nude. Pero si quieres un estilo diferente, no dudes en probar el color. Si quieres glamour, considera los metálicos y los brillos. Cuidado con la decoración. Si tu vestido de novia es largo, lo mejor es llevar zapatos sin decoraciones, pues cualquier cristal o cuenta corre el riesgo de atorarse en tu vestido y romperlo o hacerte caer. Si deseas zapatos adornados, al probártelos puedes llevar una pieza de tela similar a la de tu vestido y pasarlo por el zapato para ver si se engancha. No es garantía, pero ayuda. No compres sin probártelos. Si bien los sitios web son una excelente manera de explorar estilos y tener una idea de precios de lo que te gusta, es mejor no comprarlos en línea. Por lo que ya vimos, definitivamente debes probarlos primero antes de pagar. Siempre que puedas, pruébalos caminando sobre piso y en alfombra para saber si son cómodos o resbalosos. A prueba de baile. Si amas bailar, es imprescindible no estar preocupada porque alguno de tus zapatos salga volando en medio de un giro golpeando a alguien. La mejor manera de evitar este desafortunado momento es tener 1 o 2 pequeñas correas para sujetarlos al pie. Además, una correa en el tobillo ayudará a que los zapatos sean más cómodos. Planifica con anticipación. Es importante planear la compra de tus zapatos con anticipación. Cuanto más esperes, te arriesgas a que se agoten las existencias o a que los plazos de entrega sean largos. Es mejor encontrarlos justo después de comprar tu vestido y antes de los ajustes, pues se necesita la altura exacta de tus zapatos para que se hagan correctamente. Un poco de confort. Comprueba que tus zapatos tengan un buen revestido para que sean cómodos. Si no es así o requieres más soporte, puedes comprar un par de plantillas. Las hay para diferentes necesidades, como para zapatos puntiagudos, talones, almohadillas antideslizantes, etc., así como en distintos materiales como tela, gel o silicón, entre otros. Realmente hacen una gran diferencia. Usa los zapatos antes. Todos conocemos la sensación algo incómoda de usar zapatos nuevos. Trata de usar tus zapatos con anticipación para que se puedan moldear a tus pies. Úsalos en casa unas semanas antes del gran evento, caminando y estando de pie al menos 1 hora diaria para practicar cómo caminar con ellos elegantemente. Como viste, los zapatos cómodos son imprescindibles para disfrutar de tu día, además de que cuando pienses en tu boda no querrás recordar que estabas sufriendo. Asegúrate de que tu novio también compre sus zapatos mucho antes del gran día para que puedan moldearlos. Si los zapatos no les ajustan del todo, llévenlos al zapatero para obtener un ajuste perfecto. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.